Hola queridos suscriptores, en este video el equipo Forex Visiones hará una introducción a los patrones armónicos en los mercados financieros. Definición, principales tipos y qué es el trading armónico. Bueno, los patrones armónicos de precios elevan el concepto de las formaciones geométricas de precios al siguiente nivel mediante el uso de los números de Fibonacci, para definir puntos de inflexión precisos en el mercado. A diferencia de otros métodos de negociación, el trading armónico intenta predecir los movimientos futuros de los precios con mayor precisión, con base en una serie de relaciones numéricas. Este concepto presenta un gran contraste con los métodos comunes y más populares que son reaccionarios y no predictivos ante la acción del precio. Es ahí donde reside la novedad y popularidad creciente del trading armónico que vamos a explicar en este video. Veamos a continuación cómo se pueden utilizar los patrones armónicos para operar en distintos mercados como el de Forex. ¿Qué es el trading armónico? El trading armónico es una metodología que utiliza el reconocimiento de patrones de precios específicos y la alineación de relaciones de Fibonacci exactas, para determinar puntos de alta probabilidad de cambios de tendencia en los mercados financieros. Este enfoque asume que los patrones o ciclos en los mercados, tal como muchos patrones y ciclos en la vida, se repiten a sí mismos de manera regular. La clave está en la identificación de estos patrones, y la apertura o cierre de una posición con base en una alta probabilidad de que la misma acción del precio histórica va a volver a ocurrir. Aunque estos patrones no son 100% seguros, nada en el trading lo es, son formaciones de precios que han sido probadas históricamente con éxito. Si estas pautas son identificadas correctamente, es posible descubrir oportunidades significativas con un riesgo bastante limitado. Lo más importante que el trader debe comprender es que las ondas de precios o los distintos movimientos del precio están relacionados entre sí. Aún más, los patrones de precios que están cuantificados mediante el alineamiento de relaciones precisas, manifiestan estas relaciones, y ofrecen un medio para determinar dónde es altamente probable que se produzcan cambios en la dirección del precio. Cuando estos puntos de cambio son identificados correctamente, las operaciones son ejecutadas en un nivel en el cual el ciclo está cambiando. Esencialmente, esta metodología de trading está respetando el flujo y reflujo de las fuerzas de compra y venta en el mercado. Al hacer esto, las transacciones que se realizan utilizando patrones armónicos son ejecutadas en armonía con el mercado. Por ejemplo, cuando una acción es comprada en un punto de cambio de dirección del mercado, la fuerza de venta que ha ocasionado la caída del precio hasta ese nivel ha llegado a un punto en que está a punto de agotarse. A menudo, las técnicas con patrones armónicos identifican niveles de entrada que están cerca o en el punto de cambio de tendencia exacto. Es importante notar que el trading armónico funciona en cualquier marco de tiempo: intradiario, diario, semanal o mensual. Hay analistas que consideran que las mejores oportunidades o señales de entrada al mercado aparecen en los gráficos diarios para la apertura de posiciones de swing trading. Sin embargo, en los gráficos de 1 hora y 4 horas, los patrones armónicos también permiten identificar excelentes oportunidades para realizar operaciones de corto plazo. También resulta interesante que esta metodología funcione en marcos de tiempo de más largo plazo. Los gráficos semanales y mensuales resultan excelentes para encontrar zonas críticas históricas en donde se han producido cambios importantes en los mercados financieros. El principio más importante y útil dentro del enfoque del trading armónico es la habilidad de diferenciar varios tipos de movimientos cíclicos del precio, que se adhieren a condiciones específicas en cuanto a estructura y relaciones numéricas. Las variaciones del precio representan ciclos de crecimiento, alzas en el mercado, y declives, caídas en el mercado. De forma similar a muchos procesos de crecimiento y decrecimiento cíclicos en la vida, estos movimientos pueden ser cuantificados por medio de las relaciones relativas que presentan, basadas en las razones o ratios de Fibonacci, y analizados para definir situaciones técnicas únicas. De esta manera, las operaciones son ejecutadas en aquellas áreas en donde el ritmo natural del mercado está cambiando. La psicología de masas es la razón principal por la cual estos patrones funcionan muchas veces. Ahora haremos una lista de los patrones armónicos más importantes o mejor dicho los más populares, empleados por los traders son estos. Patrón de Gartley. El patrón Gartley es una formación de precios compleja basada en números, relaciones de Fibonacci conocidos. Lleva el nombre de su descubridor H. M. Gartley, el padre del trading armónico. A veces se conoce como el Gartley 222. Ya que apareció en la página 222 de su libro,
Profits in the Stock Market, se utiliza para determinar señales de compra y venta mediante la medición de retrocesos del precio en movimientos alcistas o bajistas. Las principales características de este patrón son las siguientes. Es una formación de 5 puntos que presenta 4 oscilaciones del precio. El movimiento AB debe ser un 61.8% del movimiento XA. El movimiento BC debe ser un 38.2% o un 88.6% del movimiento AB. Si el retroceso del movimiento BC es un 38.2% del movimiento AB, entonces el movimiento CD debería ser 127.2% del movimiento BC. Por lo tanto, si el movimiento BC es un 88.6% del movimiento AB, entonces el movimiento CD debe ser un 161.8% del movimiento BC. El movimiento CD debe ser un 78.6% del movimiento XA. El punto D define la zona potencial de inversión, en donde es probable que el precio cambie de dirección y donde podemos realizar las operaciones de compra y venta. Patrón 5.0. El patrón armónico 5.0 es una formación de precios de 5 puntos, que está formada por 4 movimientos u oscilaciones del precio cuya presencia en los gráficos indica un posible cambio en la dirección del precio en el mercado. Fue descubierto por Scott Carney y mostrado por primera vez en su libro, Harmonic Trading of the Financial Markets. El patrón 5.0 requiere una formación recíproca de AB igual CD, para definir la finalización del patrón. Las principales características de este patrón son las siguientes. Es un patrón de 5 puntos formado por 4 oscilaciones o movimientos del precio. El movimiento AB debe ser una extensión de XA que debe extenderse entre 113%-161.8% de XA. El movimiento BC debe ser una extensión de AB, que debe extenderse entre 161.8%-224% de AB. El movimiento CD debe finalizar alrededor del retroceso del 50% de la oscilación BC. En el punto D, se completa el patrón y es ahí donde se define la zona potencial de inversión del precio, donde vamos a comprar o vender. Patrón BAT. El patrón BAT es un conocido patrón armónico de precios bastante preciso que fue descubierto por Scott Carney en 2001. Es considerado como uno de los patrones con mayor precisión debido a que presenta una mayor tasa de éxito en sus señales si se compara con otros patrones armónicos. Como otras formaciones de su tipo, está compuesto por 5 puntos oscilación denominados X, A, B, C y D. Las principales características de este patrón son las siguientes. Es un patrón de 5 puntos formado por 4 movimientos del precio definidos. El movimiento AB es un retroceso del 38.2% al 50.0% del movimiento XA. El movimiento BC es un retroceso del 38.2% al 88.6% del movimiento AB. El movimiento CD es un retroceso de hasta el 88.6% del movimiento XA. El movimiento CD también puede ser una extensión del 161.8% al 261.8% del movimiento AB. Una vez que completa el patrón en D, tenemos la zona potencial de inversión en donde es probable que el precio cambie de dirección. Es en esta zona de precios donde podemos comprar o vender. Patrón Butterfly. El patrón armónico Butterfly es una formación de precios compuesta por 5 puntos que definen 4 oscilaciones del precio. Fue descubierto por Bryce Gilmore. No obstante, las relaciones exactas, definidas por medio de números de Fibonacci precisos, entre los movimientos que componen el patrón fueron definidas por Scott Carney en su libro de Harmonic Trader, escrito en 1998. Su presencia indica que existe una alta probabilidad de que el mercado cambie de dirección. Las principales características de este patrón son las siguientes. Es un patrón de 5 puntos formado por 4 movimientos del precio. El movimiento AB debe ser igual a un 78.6% del movimiento XA. El movimiento BC es un retroceso que puede ser igual a un retroceso del 38.2% o un 88.6% de AB. Si el retroceso del movimiento BC es un 38.2% del movimiento AB, entonces el movimiento CD debe ser una extensión del 161.8% del movimiento BC. Si el movimiento BC es igual al 88.6% del movimiento AB, el movimiento CD debe ser una extensión del 261.8% del movimiento BC. El movimiento CD
debe ser una extensión del 127% o del 161.8% del movimiento XA. Una vez que el patrón se completa en D, tenemos la zona potencial de inversión, en donde podemos comprar o vender ya que ahí existe una probabilidad de que el precio cambie de dirección. Patrón Sark. El patrón armónico Sark es una formación de precios descubierta en el 2011 por Scott Carney, por lo que podemos decir que es relativamente reciente. Es un patrón compuesto por 4 oscilaciones del precio y básicamente es un patrón 5.0 emergente. El patrón Sark tiene cierta similitud con el patrón armónico CRAB y puede ser identificado por el punto de oscilación C que está altamente extendido. Su presencia en el gráfico indica que existe una alta probabilidad de que se produzca un cambio en la dirección del precio, alrededor del punto de donde se completa el patrón. Las principales características de este patrón son las siguientes. Es un patrón de 5 puntos compuesto por 4 oscilaciones del precio. Es una variante del patrón 5.0 sin el último componente y con restricciones adicionales. Los puntos de oscilación en este patrón son definidos mediante las siguientes letras: 0, X, A, B, C. El movimiento AB se extiende entre 113%-161,8% del movimiento OX. El movimiento BC se extiende más allá de un 113% del movimiento X. El movimiento BC es también una extensión de X, y su longitud es de 161,8%-224% de AX. La entrada se realiza en el punto C, donde se completa la formación. Patrón CRAB. El patrón CRAB es otro patrón armónico de 5 puntos y 4 oscilaciones definido por Scott Carney en el 2001. Es considerado como uno de los patrones con mayor precisión, debido a que proporciona reversiones del precio que se aproximan bastante a lo que indican los números de Fibonacci. Se considera que es similar al patrón Butterfly y su presencia indica que existe una alta probabilidad de que el mercado cambie de dirección en la zona del punto D. Esta estructura de precios volátil donde el movimiento final exceda X, punto inicial de la formación, de forma significativa. Las principales características de este patrón son las siguientes. Es un patrón de 5 puntos formado por 4 oscilaciones del precio. El movimiento AB es un retroceso del 61.8% del movimiento XA, o menos. El movimiento BC es un retroceso igual al 38,2%-88,6% del movimiento AB. El movimiento CD es una extensión igual al 161.8% del movimiento XA. Idealmente el movimiento CD también debe ser una extensión del 224%-361,8% del movimiento BC. La proyección del 161.8% de XA es el límite que define la estructura. Es una extensión del patrón AB igual CD. Una vez que se completa el patrón en D, tenemos la zona potencial de inversión en donde es probable que el precio cambie de dirección. Es en esta zona de precios donde podemos comprar o vender. La relación primaria se encuentra en casi todas las estructuras y eventos naturales, también se encuentra en las estructuras hechas por el hombre. Puesto que el patrón se repite en toda la naturaleza y dentro de la sociedad humana, la relación también se observa en los mercados financieros, que se ven afectados por los entornos y sociedades en los que negocian. Mediante la búsqueda de patrones de diferentes longitudes y magnitudes, el inversor puede entonces aplicar las relaciones de Fibonacci a los patrones y tratar de predecir los movimientos futuros. Este método de negociación se atribuye en gran medida a Scott Carney, aunque otros han contribuido o han encontrado patrones y niveles que mejoran el rendimiento. Derivaciones de los números de Fibonacci. Los números de Fibonacci utilizados en el trading armónico derivan directa e indirectamente de las relaciones primarias 0.618 y 1618 de la secuencia de Fibonacci, aunque otros traders y analistas pueden utilizar distintas relaciones porcentuales. Consideraciones con respecto a los patrones armónicos. Los patrones armónicos de precios son extremadamente precisos, y requieren que el patrón muestre movimientos de una magnitud exacta particular, a fin de que el desarrollo del patrón proporcione un punto de inversión exacto del precio. Un trader a menudo puede ver formaciones de precios que parecen patrones armónicos, en las cuales sin embargo los niveles de Fibonacci no se alinean en el patrón, haciendo así que este sea poco fiable en términos del enfoque armónico. Esto en cierto sentido puede ser una ventaja, ya que obliga al trader a ser paciente y esperar formaciones que cumplan con las condiciones ideales de los patrones armónicos. En otras palabras, si el trader es paciente puede sufrir menos señales falsas.
Los patrones armónicos pueden medir cuánto tiempo puede durar un movimiento actual del mercado, y también pueden ser utilizados para aislar puntos de inversión. El peligro se produce cuando un operador abre una posición en el área de la inversión y el patrón simplemente falla. Cuando esto sucede, el trader puede verse atrapado en un movimiento del precio donde la tendencia se extiende rápidamente en su contra. Por lo tanto, al igual que con todas las estrategias de negociación, el riesgo debe ser controlado. Es importante tener en cuenta que pueden existir patrones dentro de otros patrones, y también es posible que puedan haber patrones no armónicos, y probablemente los habrá, en el contexto de los patrones armónicos. Estos se pueden utilizar para mejorar la eficacia del patrón armónico y contribuir al desempeño de la entrada y la salida. Varias ondas de precios también pueden existir dentro de una única onda armónica, por ejemplo una onda CD, o una onda AB. Los precios están cambiando constantemente, por lo tanto, es importante centrarse en el contexto general del marco de tiempo en que se está operando. La naturaleza fractal de los mercados permite que esta teoría pueda ser aplicada desde los marcos de tiempo más pequeños a los más grandes. Para utilizar esta metodología, un trader se beneficiará de una plataforma gráfica que permita al operador trazar múltiples retrocesos de Fibonacci para medir cada onda. Conclusiones. El trading armónico es una manera precisa y matemática para operar en los mercados, pero requiere paciencia, práctica y mucho estudio para dominar los distintos patrones. Movimientos del precio que no se alinean con las medidas apropiadas del patrón ocasionan la invalidación de estos patrones y pueden llevar a los operadores inexpertos a tomar decisiones equivocadas con base en informaciones que no tienen validez. El Barclay, el Butterfly, el BAT y el Crab están entre los patrones armónicos más conocidos por los traders que operan con base en el análisis de gráficos y la acción del precio. Las entradas se realizan en la zona potencial de inversión, cuando la confirmación del precio indica una posible reversión del mercado, y los stops de pérdida se colocan fuera del nivel de Fibonacci, significativo más cercano, para el patrón, que no fue alcanzado por las extensiones barra retrocesos, BC, o XA. En la zona de inversión potencial. Bueno, espero que les haya gustado este video. Cualquier duda no dudes en contactarnos, deja tu comentario, tu like, y más importante aún no olvides de suscribirte.